¿Alguna vez has caminado solo por una calle oscura a las 3 de la madrugada y juraste que alguien o algo te seguía? Bienvenidos a Croniscuras, el canal donde los relatos no son solo historias, son advertencias. Esta noche no escucharás cuentos, escucharás experiencias reales. Personas comunes que, por necesidad o descuido, caminaron por lugares donde la oscuridad no solo es ausencia de luz, es presencia de algo más. 5 caminos, 5 madrugadas, 5 momentos en que la realidad se rompió y dejó pasar lo que no debería estar aquí. Prepárate para conocer 5 relatos terroríficos que pasaron durante noches oscuras. Pero antes de comenzar, te hago una advertencia. Estas historias no están hechas para escucharse con audífonos, a solas, en la madrugada. Si decides seguir, será bajo tu propio riesgo. Suscríbete a Croniscuras, activa la campanita y dale like si te atreves a seguir explorando las sombras. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo lo que muchos prefieren callar. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate para caminar por donde nadie debería estar. La niña del columpio fantasma. Era casi la 1:45 de la madrugada cuando salí del trabajo. Vivo en un barrio viejo en las afueras de Puebla, México. Trabajo de noche en una fábrica de empaques y como no tengo coche, regreso a pie por un camino largo, solitario, rodeado de terrenos baldíos, casas abandonadas y calles sin luz. Siempre fue un trayecto incómodo, pero esa noche fue distinto. Esa noche sentí que algo me seguía. La calle se llama Avenida Independencia, pero todos le decimos la Recta Muerta, porque es un tramo de más de 2 kilómetros sin semáforos, sin tiendas, sin alma alguna. A un lado hay una vieja fábrica textil abandonada desde los años 90, con ventanas rotas, estructuras oxidadas y grafitis por todas partes. Del otro lado, un canal seco lleno de basura. Apenas hay postes de luz, y los pocos que hay parpadean o no sirven. Todo empezó cuando pasé frente a la entrada de la fábrica abandonada. Sentí un cambio en la temperatura. Frío, como si me hubieran echado una cubeta de agua helada por la espalda. Me detuve, giré la cabeza hacia la entrada y juraría que vi una silueta dentro, alta, muy delgada y quieta. Pensé que era un indigente o un guardia. Seguí caminando, algo más rápido. Pero los pasos no sonaban solo míos. Era como si alguien más caminara detrás de mí, imitando mi ritmo. Me detuve. Silencio. Miré atrás. Nada. Caminé de nuevo. Y otra vez. Tap, tap, tap. Me detuve de golpe y giré. Vacío. El sudor frío me bajaba por el cuello. Pasé por la vieja panadería que lleva años cerrada. Ahí fue cuando lo escuché. Un susurro, muy bajo, como un murmullo entre 2 personas, pero estaba solo. Me detuve a escuchar. El murmullo siguió. No podía entender qué decía, pero venía de los árboles secos al lado del canal. No había viento, no había animales, solo eso. Aceleré el paso. Llegué a una intersección donde hay una caseta telefónica vieja. Al pasar frente a ella, el teléfono empezó a sonar. 3 veces. Me giré, paralizado. El teléfono seguía ahí, colgado, polvoriento. Nadie alrededor. Me acerqué, con el corazón golpeando. Cuando estuve a 1 metro, se detuvo. Esperé unos segundos. No pasó nada. Me di la vuelta para seguir caminando, y entonces sonó de nuevo, pero no el tono común. Esta vez fue como un chillido agudo, como si algo gritara desde dentro del aparato. Corrí con todas mis fuerzas. Llegué al pequeño parque de los columpios rotos. Ahí siempre me relajo un poco porque está cerca de mi calle, pero esa noche, los columpios se movían, sin viento, con ritmo, como si alguien invisible jugara. Uno de ellos se detuvo bruscamente y rechinó. Me quedé paralizado. No quería mirar, pero lo hice. Y vi algo imposible. Había una niña, de espaldas, sentada en el columpio, cabello negro y largo, vestido blanco manchado,
No se movía, no respiraba. Era como una muñeca. Le hablé con voz temblorosa. ¿Estás bien? Nada. Me acerqué un paso. 2. Y cuando estuve a 3 metros, giró la cabeza. Solo la cabeza, como un búho. Me miró. Ojos completamente negros, boca abierta. Y emitió un sonido como si respirara al revés, como si aspirara mi alma. Corrí, sin mirar atrás, sin detenerme. Sentía que algo me tocaba la nuca, que alguien respiraba detrás de mí. Llegué a mi casa, cerré con doble llave, puse la cadena y me tiré al suelo. Lloré como un niño. Esa noche no dormí, y desde entonces, cada vez que paso por ahí, escucho los columpios. Aunque no haya viento, aunque sea pleno día. A veces, al fondo de la fábrica, la silueta sigue ahí. Desde esa noche, nunca más caminé solo. El niño de la cara derretida. Era cerca de las 2:30 de la madrugada, cuando tuve que caminar de regreso a casa por una ruta que normalmente evitaba. Vivo en el municipio de Ecatepec, al norte del Estado de México, una zona donde no es raro escuchar historias raras. Esa noche, el transporte público ya no pasaba y no tenía dinero para un taxi. Me armé de valor, puse música en mis audífonos y tomé el camino por la calle 16 de septiembre, una vía larga, estrecha y sin iluminación, rodeada de casas a medio construir y lotes baldíos. A mitad del trayecto, cuando pasaba junto a un viejo terreno donde antes había una escuela primaria, que fue demolida después del temblor del 2017, noté que mis audífonos dejaron de sonar. Pensé que era el cable o el celular, pero no. Simplemente se apagó todo. No había batería, aunque antes de salir estaba al 80%. Miré alrededor. El terreno estaba rodeado por una barda grafiteada, pero desde dentro, algo brillaba, como una luz muy débil, parpadeante. Pensé que era un celular. Me acerqué un poco por curiosidad, y fue entonces cuando lo escuché. Una voz infantil, una risa muy suave. No era una risa alegre, era como una burla. Me quedé congelado. La luz desapareció, la risa se detuvo, y en su lugar, una especie de canto empezó a sonar. Una melodía infantil, como las que ponen en las cajas musicales, pero distorsionada, como si saliera de un casete viejo. Me di la vuelta para irme, pero no podía mover las piernas. No era miedo, era como si algo me sujetara los tobillos. Volteé hacia abajo. Nada. Pero entonces sentí unas manos frías en la espalda, frías como hielo. Salté y empecé a correr. Corrí sin rumbo, sin mirar atrás. Llegué a una esquina donde hay una tienda abandonada que solía ser una miscelánea. Las cortinas estaban bajas, oxidadas, pero dentro se movía algo. Me detuve a mirar. Dentro vi una figura pequeña, de unos 80 centímetros. Un niño, parecía, pero con la cabeza ladeada de una forma imposible, como si no tuviera huesos. Me estaba mirando, y su cara era una cara de cera derretida, sin ojos, sin boca, solo una masa informe. Me lancé a correr otra vez. En algún punto pasé junto al viejo campo de fútbol de tierra donde jugábamos de niños. Ahora está cubierto de maleza y basura. Vi de reojo una silueta colgando del arco de una portería. Era un cuerpo, o eso parecía, pero no se movía por el viento. Se balanceaba lentamente, de forma regular, como si alguien lo empujara desde atrás. Y entonces chilló. Un grito agudo, de animal herido, que salió de la nada. Me tapé los oídos y seguí corriendo. Ya estaba cerca de mi calle cuando vi a una mujer parada en la esquina. Ropa vieja, falda larga, suéter gris, cabello largo cubriéndole el rostro. No se movía. Pensé que era una vecina, pero cuando pasé junto a ella, escuché que murmuraba mi nombre.
Lo repitió 3 veces, bajito. Me paralicé. No sabía quién era ni cómo sabía mi nombre. Al voltear, ya no estaba. No había nadie. Solo silencio. Llegué a mi casa con las piernas temblando. Cerré todo. Me metí a bañar con agua caliente porque el frío se me había metido a los huesos. Desde entonces, no he vuelto a tomar ese camino. Nunca. Y cada vez que paso cerca de ese terreno, la señal de mi celular se pierde. La batería baja sin razón. Y a veces, si pones atención, puedes escuchar la risa. La mujer del velorio eterno era poco después de las 3 de la madrugada, cuando me bajé del último camión que pasa por la carretera vieja rumbo a La Rumorosa, en Baja California. Soy conductor de tráiler, y esa noche me tocó dejar la unidad en un punto de entrega antes de lo previsto. No había transporte de regreso, así que decidí caminar hasta una gasolinera que conocía, a unos 3 kilómetros. El aire era seco, frío, con ese olor característico a desierto. No había casas cerca, solo tierra, piedras y arbustos. La carretera estaba completamente sola, sin alumbrado. Caminaba con una linterna de mano, alumbrando el camino a cada paso. Por momentos pensaba que los sonidos que escuchaba eran coyotes o serpientes, pero lo que viví esa noche fue otra cosa. Cuando pasé por un tramo donde hay una curva pronunciada y una capilla improvisada, una de esas cruces que ponen en memoria de los que murieron ahí, sentí que el ambiente cambió. La linterna parpadeó. Pensé que era la pila. Pero entonces escuché una voz que decía: tú! Me giré. Nadie. Apunté con la linterna hacia el camino que ya había recorrido y no vi nada. Seguí caminando, algo más rápido, pero la voz volvió, esta vez más cerca. No corras, ya estás muerto. Se me heló la sangre. Me paré en seco. Apunté hacia los matorrales. La linterna se apagó, solo silencio. Y entonces la vi. Una mujer en medio del camino. No había estado ahí antes. Vestía de negro, su cara cubierta con un velo como de luto. No caminaba, se deslizaba hacia mí. Me eché hacia atrás, tropecé con una piedra y caí. Cuando abrí los ojos, estaba justo encima de mí. Pero no tenía rostro, solo un agujero oscuro donde debía ir la cara. Grité, no sé cómo, pero la linterna se encendió sola. Al apuntarla hacia ella, desapareció. No se esfumó, no se desvaneció. Simplemente ya no estaba. Corrí por el camino de grava hasta llegar a un pequeño puente. Ahí escuché otro sonido. Un llanto. Un bebé. Agudo, constante. Pero era imposible. No había casas. No había autos. Solo piedras y tierra. Cuando crucé el puente, escuché pasos detrás de mí. Y cuando giré para ver, una figura como de hombre, muy alto, con brazos larguísimos, estaba parado sobre el barandal del puente, con la cabeza inclinada hacia un lado. No tenía rasgos visibles, solo oscuridad. No se movía. Pero cuando me giré para correr, escuché cómo sus pies golpeaban el pavimento detrás de mí. Corría, y él también. No sé cuánto tiempo pasó hasta que vi la luz de la gasolinera a lo lejos. Cuando llegué, el despachador me vio pálido y sin aliento. Me dio agua y me preguntó si venía del camino viejo. Le dije que sí. Él solo asintió y dijo: a muchos les pasa. Dicen que ahí se cruzan cosas. Cosas que no quieren ser vistas. Desde esa noche, cada vez que paso por esa curva, bajo la velocidad. Nunca miro directamente a la capilla. Y siempre llevo una cruz en el espejo del tráiler. La cosa que vive en el parque. Eran las 2:15 de la madrugada cuando salí de casa de un amigo después de ver películas. Vivo en un barrio de Guadalajara llamado Oblatos, una zona con calles empinadas y muchas casas viejas. Decidí tomar un atajo por la calle Flor de Durazno, que cruza un antiguo parque abandonado. Ese lugar ya tenía fama de ser pesado, según los vecinos. Dicen que antes ahí hubo un panteón que nunca fue bien removido
y que por las noches se oyen voces. No le creía a nadie hasta esa noche. Entré al parque por el lado norte, donde todavía hay un columpio oxidado y una fuente seca llena de hojas. La luna apenas se veía entre las nubes. No había faroles encendidos, solo la luz de mi celular, que usaba como linterna. Caminé por el camino de grava, y todo iba normal, hasta que escuché un grito seco. Un solo grito, largo, como si alguien se hubiera caído o lo hubieran lastimado. Venía de entre los árboles. Me detuve. Apagué la linterna. Escuché. Silencio absoluto. Ni grillos, ni viento, ni coches. Nada. Di un paso más y algo crujió entre los arbustos. Pensé que era un gato, pero no. Lo que salió no era un animal. Era una figura humanoide, de al menos 2 metros. Caminaba en 4 extremidades, con los codos hacia afuera. Su piel era grisácea, como ceniza. No tenía rostro, solo una especie de hendidura donde debería ir la boca, que abría y cerraba como respirando. Me congelé. No sabía si correr o quedarme quieto. La criatura se detuvo. Inclinó la cabeza, como si me oliera, y entonces comenzó a acercarse, lentamente, sin ruido. Retrocedí. Tropecé con la raíz de un árbol y caí de espaldas. Apunté la linterna hacia la criatura. Cuando la luz le dio de lleno, chilló. Un chillido horrible, agudo, que me dejó los oídos zumbando. Se arrastró hacia los árboles y desapareció. Me puse de pie y corrí. Pero el parque parecía no tener salida. Giraba en círculos, como si el camino cambiara. Empecé a desesperarme. El celular dejó de funcionar. Pantalla negra. Todo se volvió más oscuro. Escuchaba pasos detrás de mí, pero cuando volteaba no había nadie. Sentía una presencia, como si algo respirara justo detrás de mi cuello. Finalmente, vi la reja de salida. Estaba abierta. Corrí hacia ella. Al salir, sentí un peso salir de mis hombros. Volví a oír los sonidos normales de la calle. Los grillos, el eco de una radio lejana, el motor de un coche. Cuando llegué a mi casa, revisé el celular. Encendió sin problema. Tenía batería. Y en la galería encontré una foto que yo no tomé. Una imagen del parque, desde dentro, como si alguien estuviera escondido detrás de los árboles. En la esquina inferior se ve una mano gris. Desde entonces, nunca más crucé ese parque. Y cada vez que paso por ahí, siento como si alguien me observara desde dentro de la oscuridad. El que camina por el techo. Eran las 3:10 de la madrugada. Venía caminando solo por una calle de la colonia La Pastora, en Monterrey. Había salido del trabajo y como perdí el último camión, no me quedó otra más que atravesar el viejo túnel de la calle Anáhuac. Muchos dicen que ese paso subterráneo es tierra de nadie después de las 3, pero yo no soy supersticioso. O al menos no lo era. El túnel tiene unos 200 metros. Es angosto, húmedo, y a esa hora solo lo alumbra una lámpara amarilla a la mitad del trayecto. Las paredes están llenas de grafitis, y hay marcas de quemaduras y manchas que nadie quiere investigar. Apenas entré, un olor a tierra mojada y óxido me golpeó. El eco de mis pasos rebotaba en las paredes, pero al poco tiempo, escuché otro eco que no era mío. Alguien más caminaba dentro. Pensé que sería otro trabajador, pero al mirar hacia atrás, no vi a nadie. Avancé un poco más, y entonces se apagó la luz del centro del túnel. Oscuridad total. Solo tenía la pantalla de mi celular para alumbrar. Empecé a caminar más rápido, hasta que algo se escuchó en el techo, como si algo rascara el concreto desde arriba. Detuve la marcha. El ruido paró, pero entonces una voz me habló desde un rincón. No debiste entrar solo. Iluminé con el celular. Nada. Giré y algo me rozó el hombro. Una sombra. Muy cerca. Apunté de nuevo. El celular se apagó. Oscuridad total otra vez. Y entonces lo vi. Una figura pegada al techo.
como una persona al revés, caminando boca abajo. Tenía el rostro completamente blanco, sin ojos ni nariz, solo una sonrisa que se extendía de oreja a oreja. No se movía, pero cuando di un paso atrás, giró el cuello a 180 grados y comenzó a gatear hacia mí, sin hacer ruido, con los dedos abiertos como garras. Grité y corrí con los ojos cerrados. Chocaba con las paredes, con los bordes, con los tubos. Sentía que esa cosa se deslizaba detrás de mí, como si se arrastrara por el techo. Al salir del túnel, caí de rodillas en el pavimento. Me giré y el túnel estaba encendido otra vez. La luz amarilla titilaba como si nada. No vi a nadie, pero el aire seguía frío, silencioso. Y entonces sonó una notificación en mi celular. Lo encendí. Tenía batería, pero la pantalla mostraba una nota de voz nueva, sin remitente. La abrí. Era mi propia voz gritando dentro del túnel. Al fondo, se oía la otra voz. No debiste entrar solo, pero volverás. Desde entonces, cada vez que paso cerca de ese lugar, la señal se va. Y siempre escucho pasos cuando estoy solo. Ya los escuchaste. 5 personas. 5 noches donde caminar por la oscuridad se convirtió en una condena. La niña que nunca debió estar en el columpio. El niño sin rostro que te observa desde la tienda. La mujer que aún llora en la curva de la Rumorosa. La criatura que habita entre los árboles del parque abandonado. Y el que camina por el techo, que podría estar sobre ti ahora mismo, mientras miras esto. Estas no son leyendas. Son relatos que siguen dejando huellas reales, captadas por celulares, cámaras, y por quienes sobrevivieron para contarlas. Pero si algo hemos aprendido esta noche, es que la oscuridad no olvida. Solo espera a que alguien más camine solo. Así que antes de cerrar los ojos esta noche, recuerda, hay caminos que, si decides recorrer, ya no tienen regreso. No olvides suscribirte, dar like y dejarnos tu comentario. ¿Cuál de estas historias te heló la sangre? ¿Cuál crees que fue real? Y como siempre, gracias por acompañarnos en este recorrido entre lo que ves y lo que se esconde en las sombras. Nos vemos en la próxima, si es que la oscuridad nos lo permite.